En una iglesia de Toledo hay un cuadro que asegura, con total seriedad, que dos santos bajaron del cielo en persona para enterrar a un noble con sus propias manos. No es una metáfora, no es una alegoría piadosa, es la explicación oficial, aceptada durante siglos, de por qué ese entierro concreto fue distinto a cualquier otro. Y dentro de esa escena imposible, entre decenas de rostros de la nobleza toledana observando el milagro, hay un niño que mira directamente hacia ti, señalando la escena con el dedo, como si te estuviera invitando a comprobarlo tú mismo. Ese niño es el hijo del pintor, y su presencia ahí no es casualidad ni cariño paterno, es la firma más elaborada que el Greco puso jamás en un cuadro. La obra se titula El entierro del conde de Orgaz. La pintó el Greco en 1586 para la iglesia de Santo Tomé, en Toledo, y hoy sigue colgada exactamente en el mismo lugar para el que fue concebida, casi 440 años después. Representa un milagro que, según la leyenda, había ocurrido 2 siglos y medio antes de que el Greco naciera siquiera. Al final de este video vas a entender por qué la iglesia necesitaba, en 1586, recordarle a todo Toledo aquel milagro tan antiguo. ¿Qué hace un grupo de nobles vestidos con la moda del siglo XVI, presenciando un entierro del siglo XIV? ¿Y qué esconde exactamente el pañuelo que asoma del bolsillo del niño que te mira fijamente desde el cuadro? La historia real empieza mucho antes del Greco. Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz, fue un noble castellano del siglo XIV, conocido en su época como el buen varón por su generosidad hacia la iglesia toledana, y en particular hacia la pequeña iglesia parroquial de Santo Tomé, a la que hizo importantes donaciones para su ampliación y mantenimiento. Cuando murió, en 1323, pidió ser enterrado precisamente en esa iglesia que tanto había ayudado a sostener. Y aquí es donde nace la leyenda que, con el tiempo, se convertiría en la explicación oficial de su entierro. Según la tradición recogida por los propios clérigos de Santo Tomé, en el momento exacto en que el cuerpo del conde iba a ser depositado en su tumba, San Esteban y San Agustín descendieron milagrosamente del cielo, en persona, y con sus propias manos colocaron el cuerpo dentro de la sepultura, como recompensa directa por la generosidad del difunto hacia la iglesia. Para cuando este encargo llegó a sus manos, el Greco ya llevaba más de una década instalado en Toledo, aunque su verdadero nombre no tenía nada de español. Se llamaba Doménicos Theotokópulos. Había nacido en la isla griega de Creta hacia 1541, formado primero en la tradición de los iconos bizantinos, después trasladado a Venecia, donde absorbió la técnica del color y la pincelada suelta de Tiziano, y más tarde a Roma, antes de instalarse definitivamente en Toledo a partir de 1577. En ninguna de esas ciudades había logrado el reconocimiento ni los grandes encargos que ambicionaba. Fue precisamente en Toledo, una ciudad que en ese momento vivía un ambiente de intensa religiosidad mística, tras el Concilio de Trento, donde su estilo cada vez más personal, con figuras alargadas casi hasta la abstracción y colores que parecían arder desde dentro del lienzo, encontró por fin un público dispuesto a aceptarlo sin reservas. El entierro del conde de Orgaz, encargado casi 10 años después de su llegada, sería la obra que terminaría de consolidar esa reputación, y también una de las pocas ocasiones en las que su nombre extranjero, apenas asimilado por la pronunciación castellana como el greco, el griego, quedaría fundido para siempre con la identidad más profunda de la propia ciudad que lo había adoptado. Aquí está la primera pregunta que vamos a dejar abierta un momento. Si este milagro supuestamente ocurrió en 1323, ¿por qué nadie encargó un cuadro monumental para conmemorarlo hasta 1586, 2 siglos y medio más tarde? ¿Y por qué precisamente en ese momento concreto se consideró tan urgente recordárselo a toda la ciudad de Toledo? Guarda esa pregunta, vamos a volver a ella. El encargo llegó de la mano de Andrés Núñez de Madrid, párroco de Santo Tomé en la década de 1580, que se encontraba en ese momento en medio de un conflicto legal muy concreto y muy poco espiritual. El testamento del conde de Orgaz, redactado en 1323, incluía una cláusula que obligaba al pueblo de Orgaz a pagar cada año una serie de tributos y rentas a la parroquia de Santo Tomé, en agradecimiento perpetuo por la generosidad del conde.
260 años después, ese pago llevaba tiempo sin cumplirse con regularidad, y el párroco Andrés Núñez llevaba años enfrentado en los tribunales con las autoridades del pueblo de Orgaz para intentar recuperar esas rentas atrasadas. Encargar un gran cuadro que representara, con toda la fuerza visual posible, el milagro que había santificado precisamente aquella generosidad original del conde, no era solo un acto de devoción, era, también, un argumento visual dirigido a cualquiera que dudara de la obligación heredada de honrar aquel pacto centenario. Vamos a mirar el cuadro con calma, porque su estructura entera está pensada para sostener ese doble mensaje, religioso y práctico, al mismo tiempo. El Greco divide la composición en dos mitades muy claras. En la mitad inferior, terrenal, aparece la escena del entierro propiamente dicha, el cuerpo del conde, vestido con una armadura dorada, sostenido por San Esteban y San Agustín, reconocibles por sus vestiduras litúrgicas, bordadas con escenas de su propio martirio y de su propia vida. Alrededor de ellos, un grupo denso de hombres vestidos de riguroso negro, con golillas blancas almidonadas al cuello, observa la escena con gestos de recogimiento, curiosidad o devoción, cada rostro individualizado con un realismo casi fotográfico para la época. Fíjate además en el nivel de detalle que el Greco dedicó a identificar a cada uno de esos dos santos sin necesidad de ninguna etiqueta escrita. Sobre la dalmática dorada de San Esteban, bordada en hilo de oro sobre fondo oscuro, aparece una escena diminuta pero perfectamente reconocible de su propio martirio, el momento en que fue lapidado por defender su fe, el episodio que lo convirtió en el primer mártir cristiano de la historia. Sobre la capa pluvial de San Agustín, del mismo modo, se distingue una escena de su propia vida como obispo, vinculada a su papel como uno de los grandes doctores de la Iglesia. El Greco convierte así la propia ropa de los santos en una especie de currículum bordado, visible solo para quien se acerca lo suficiente al lienzo, una capa de detalle que refuerza que ningún elemento de esta composición está puesto al azar. Y aquí está el primer detalle que casi nunca se explica con la atención que merece. Esos hombres de negro, testigos del entierro de un noble muerto en 1323, no van vestidos con ropa del siglo XIV. Van vestidos exactamente con la moda española de la corte de Felipe II, en la década de 1580, la misma que llevaban los propios clientes y vecinos de El Greco en la Toledo real de su época. De hecho, varios historiadores del arte han identificado, entre esos rostros, retratos reconocibles de figuras reales de la Toledo de finales del siglo XVI, amigos, clientes o conocidos del propio pintor, incluyendo posiblemente al mismísimo Andrés Núñez, el párroco que encargó la obra, representado observando la escena desde un lateral con un libro entre las manos. Este anacronismo deliberado, mezclar sin ningún pudor el siglo XIV del entierro con el siglo XVI de sus espectadores, no es un descuido ni una simple convención artística de la época, aunque en el arte religioso de entonces era relativamente común representar a los santos con ropas contemporáneas. Aquí cumple una función mucho más precisa. Convierte a los propios ciudadanos de la Toledo de 1586 en testigos directos del milagro, borrando la distancia de 2 siglos y medio que en teoría los separaba de aquel entierro legendario. El mensaje implícito es que aquel pacto de generosidad y recompensa divina no pertenece solo al pasado. Sigue vigente, sigue observándose, y cualquiera de los presentes, incluidos los herederos que en ese momento discutían con la parroquia en los tribunales, forma parte de la misma historia que sigue desarrollándose ante sus propios ojos. En la mitad superior del cuadro, la escena cambia por completo de registro, y no solo en el tema. Cambia también, de manera muy deliberada, en la propia técnica pictórica. El registro terrenal está resuelto con una precisión casi veneciana, heredada de sus años de formación junto a la tradición de Tiziano. Rostros individualizados, texturas de tela y metal representadas con un realismo táctil. Una luz que cae de forma coherente sobre cuerpos sólidos y bien anclados al suelo. En cuanto el ojo cruza esa frontera de nubes hacia el registro celestial, el propio lenguaje pictórico se transforma. Los cuerpos se alargan hasta límites casi imposibles, los colores se vuelven más ácidos y menos naturales, verdes fosforescentes, amarillos casi eléctricos,
y la luz deja de comportarse como luz física para convertirse en una vibración casi abstracta que envuelve a las figuras desde dentro. El Greco no solo pintó dos escenas distintas, pintó, literalmente, dos sistemas visuales distintos, uno regido por las leyes ópticas del mundo terrenal y otro regido por una lógica puramente espiritual, y la frontera entre ambos, ese estrecho canal de nubes por el que asciende el alma del conde, es el único punto de todo el lienzo donde esas dos maneras de pintar la realidad llegan a tocarse. Las nubes se abren en una especie de embudo estrecho, casi como un canal de nacimiento invertido, por el que el alma del conde, representada como una pequeña figura translúcida, parecida a un recién nacido, es entregada directamente a un ángel que la conduce hacia arriba, hacia Cristo en gloria, rodeado de la Virgen María, San Juan Bautista, y una multitud de santos y figuras celestiales pintadas con las formas alargadas y casi líquidas que se convertirían en la firma estilística más reconocible de todo el Greco. La composición entera funciona como un embudo visual continuo. El ojo del espectador entra por la escena terrenal, densa y realista, y es literalmente conducido hacia arriba, a través de ese estrecho canal de nubes, hasta la luz celestial de la parte superior, siguiendo exactamente el mismo camino que, según la teología representada, sigue el alma del difunto. Aquí llega la segunda pregunta que vamos a dejar abierta un momento, y es la que conecta directamente con el gancho de este video. Entre toda esa multitud de nobles toledanos, vestidos de negro, en la esquina inferior izquierda del cuadro, hay una única figura que no mira hacia la escena del entierro. Un niño, vestido también de negro pero con un cuello más sencillo, mira directamente hacia afuera del cuadro, hacia quien lo está observando, y señala con el dedo índice hacia la escena del milagro, como si estuviera dirigiendo nuestra atención hacia allí. ¿Quién es este niño y por qué es el único personaje de todo el cuadro que rompe la escena para mirarnos directamente a nosotros? Ese niño es, según identifican de forma prácticamente unánime los historiadores que han estudiado la obra, Jorge Manuel Theotokopoulos, el propio hijo de El Greco, que en el momento de pintarse el cuadro tenía alrededor de 8 años. Y la prueba que sostiene esa identificación no es solo el parecido físico ni la tradición oral transmitida durante generaciones en Toledo. Está escrita, literalmente, en el propio cuadro. Del bolsillo del niño asoma un pañuelo blanco bordado, y sobre ese pañuelo, en letras pequeñas pero perfectamente legibles de cerca, aparece la fecha 1578, el año exacto en que nació Jorge Manuel. El Greco, que rara vez firmaba sus cuadros de forma convencional y que cuando lo hacía solía usar caracteres griegos casi ilegibles escondidos en rincones discretos de sus composiciones, decidió aquí firmar de una manera completamente distinta, no con su propio nombre, sino con la fecha de nacimiento de su hijo, bordada sobre la tela que ese mismo hijo sostiene dentro del cuadro, dentro de una escena que representa, precisamente, el paso de una vida terrenal hacia la eternidad. Ahora sí, volvamos a las dos preguntas que dejamos abiertas, porque las dos se resuelven exactamente en el mismo gesto. El Greco pobló la escena terrenal con los rostros reconocibles de la Toledo de 1586, incluyendo casi con toda seguridad al propio párroco que le había encargado el cuadro en plena disputa legal, para convertir a toda la ciudad presente en testigo directo y perpetuo de un pacto de generosidad, que seguía teniendo consecuencias prácticas y económicas 300 años después, y colocó a su propio hijo mirando hacia afuera del lienzo y señalando el milagro con el dedo, para hacer exactamente lo mismo con cualquiera que se detuviera a mirar el cuadro en cualquier época futura, convertir también al espectador, seas quien seas, en testigo del mismo milagro, exactamente igual que los nobles toledanos pintados a su alrededor. La mirada del niño no está dirigida a un público del siglo XVI, está dirigida a cualquiera, en cualquier momento, que se pare delante del cuadro, incluido tú, ahora mismo, viendo este video. Jorge Manuel, el niño del pañuelo, terminaría convirtiéndose años después en pintor y arquitecto, colaborador directo del taller de su padre durante toda su carrera y responsable, tras la muerte de El Greco en 1614, de terminar varios de sus encargos pendientes.
Ninguno de sus trabajos posteriores alcanzaría jamás la fama de aquel primer papel, involuntario e infantil, como testigo pintado de un milagro medieval en la iglesia de su ciudad natal. El propio El Greco, según identifican también algunos historiadores, podría estar representado unos pasos más atrás del niño, entre el grupo de hombres adultos, con la mirada igualmente dirigida hacia el espectador, padre e hijo, pintados juntos, cada uno mirando hacia afuera del cuadro desde su propia generación, como dos firmas superpuestas de la misma familia dentro de la misma escena sagrada. El entierro del conde de Orgaz nunca salió de la iglesia de Santo Tomé desde que se instaló allí en 1586, algo poco habitual para una obra maestra de esta magnitud, la mayoría de las cuales terminan tarde o temprano en un gran museo nacional. Sigue colgada en la misma capilla para la que fue concebida, iluminada todavía hoy con una luz muy similar a la que tuvo en su primer siglo de existencia, y sigue recibiendo, cada año, a cientos de miles de visitantes que entran a esa pequeña iglesia toledana solo para verla de cerca. Esa permanencia convierte a este cuadro en un caso casi único dentro de la historia del arte español. Mientras la mayoría de las obras maestras que hoy admiramos en museos fueron pensadas, desde el principio, para circular, venderse o exhibirse ante audiencias cambiantes, esta pintura solo tiene sentido pleno en el lugar exacto para el que fue concebida, con la misma luz entrando por las mismas ventanas, sobre la misma tumba real del conde que sigue estando, todavía hoy, bajo el propio lienzo. Resulta paradójico que la obra más local y menos itinerante de todo el Greco, encargada para resolver una disputa de rentas parroquiales entre un pueblo castellano y una iglesia concreta, se haya convertido, con el paso de los siglos, en una de las pinturas españolas más reproducidas y más estudiadas del mundo entero, viajando en forma de reproducción a lugares que el propio conde, muerto en 1323, ni siquiera podría haber imaginado que existieran. La disputa legal entre el pueblo de Orgaz y la parroquia de Santo Tomé, que en su momento motivó el encargo, quedó resuelta hace siglos, y hoy es apenas una nota a pie de página en los estudios académicos sobre la obra. Pero el gesto que la originó, la necesidad de convertir en testigos vivos a quienes debían recordar un compromiso heredado, sigue funcionando exactamente igual. 440 años después, cada vez que alguien entra en esa capilla y se cruza, sin saberlo, con la mirada de un niño de 8 años que lleva pintado su propio nombre en la fecha bordada de un pañuelo. La próxima vez que veas este cuadro o cualquier reproducción suya, busca primero al niño de la esquina inferior izquierda, sigue la dirección exacta de su dedo y de su mirada, y después deja que tus propios ojos suban, igual que hace el embudo de nubes en la parte superior del lienzo, desde la Toledo terrenal de 1586 hasta la gloria celestial pintada en la parte más alta del cuadro. El Greco construyó ese recorrido, literalmente, para que lo hicieras tú. Si te ha gustado descubrir el secreto detrás de este milagro pintado, suscríbete para la próxima obra que vamos a descifrar capa por capa, y cuéntame en los comentarios si habías visto antes al niño que te mira desde dentro del cuadro.